Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Hoy les traigo un vídeo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noche del jueves pasado, Estambul volvió a ser el epicentro de un terremoto emocional que nadie vio venir. Las luces de la ciudad, reflejadas en el Bósforo, parecían anticipar que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El evento, una gala exclusiva bautizada por las redes como Insta Night, reunió a lo más selecto del mundo del espectáculo, la moda y la televisión. Sin embargo, nadie imaginaba que entre los destellos de las cámaras y el murmullo de las conversaciones se gestaba una escena que haría temblar a medio mundo: el reencuentro, después de años de silencio, de Can Yaman y Demet Özdemir. No fue un reencuentro cualquiera. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo parece detenerse, como si el universo conspirara para poner frente a dos personas cuyo pasado dejó huellas imposibles de borrar. El eco de su historia aún resonaba en la memoria colectiva, una historia que había comenzado en el set de la exitosa serie Erkenzikuş, Pájaro Madrugador, donde ficción y realidad se entrelazaron hasta confundirse. En su momento, Can y Demet fueron mucho más que una pareja televisiva. Eran el sueño de millones de fans que vivían cada mirada, cada roce y cada diálogo como si fueran parte de su propia historia de amor. Pero como ocurre en los grandes romances, la intensidad que los unió también fue la que los separó. Can, con su carácter aventurero, decidió probar suerte en el extranjero, mientras Demet consolidaba su carrera en Turquía. La ruptura fue abrupta, sin explicaciones públicas, dejando tras de sí una legión de seguidores con más preguntas que respuestas. Con el tiempo, la vida siguió para ambos. Can se instaló en Italia, donde inició una relación estable con la modelo y actriz Sara, mientras Demet encadenaba proyectos televisivos que confirmaban su talento y versatilidad. Sus caminos parecían destinados a no cruzarse jamás, hasta esa noche. En Insta Night, el ambiente era eléctrico. Los flashes iluminaban la alfombra roja, los estilismos eran comentados al instante en Twitter y las copas de champán circulaban sin descanso. Can, impecablemente vestido con un traje negro de corte italiano, irradiaba seguridad. Demet, con un vestido plateado que parecía capturar la luz de todas las cámaras, desprendía una mezcla de serenidad y magnetismo. Al principio, ambos mantuvieron la distancia. Los saludos fueron formales, casi fríos. Pero conforme avanzaba la velada, algo cambió. Los observadores más atentos notaron cómo se acercaban poco a poco, cómo sus conversaciones se prolongaban en rincones apartados, cómo las sonrisas se volvían más cómplices. A medianoche, cuando la fiesta ya estaba en su punto más álgido, ocurrió lo impensable. Un vídeo filtrado a la prensa mostraba a Can y Demet en el jardín trasero del lugar, conversando muy cerca, demasiado cerca. Las risas dieron paso a un silencio breve y, de pronto, el beso. Un beso que no parecía ensayado ni calculado, sino nacido de una chispa que ninguno pudo, o quiso contener. En cuestión de minutos, el vídeo se volvió viral. Instagram, Twitter y TikTok ardían con el hashtag #DemCan, que en pocas horas escaló al primer lugar de las tendencias mundiales. Los comentarios se dividían. Desde quienes celebraban el momento como el regreso del amor verdadero, hasta quienes lo veían como una traición imperdonable a Sara. La mañana siguiente, Demet rompió el silencio. Rodeada por periodistas a la salida de un set de grabación, pronunció unas palabras que reavivaron aún más la llama mediática. Vi en sus ojos que los sentimientos de Can por mí no habían muerto. Aún hay un lugar reservado para mí en un rincón de su corazón. Y al darme cuenta de eso, tomé una decisión.
Puede que esta decisión no guste a todos, pero yo también debo centrarme en mi vida y en mi camino. La declaración no solo confirmaba que entre ellos quedaba algo pendiente, sino que también abría la puerta a una posible reconciliación. Pero había un problema: Sara. Sara, la novia italiana de Can Yaman, llevaba tiempo consolidando su relación con él. Según la prensa italiana, estaba profundamente molesta con lo sucedido en Estambul. Si esta relación quedó en el pasado, ¿por qué sigues afectado?, habría preguntado a Can en privado. Incluso hay rumores de que no aprobó su asistencia a la gala. Aún más reveladoras fueron las palabras que, según un programa de televisión italiano, Sara habría compartido con su círculo cercano: si un hombre tiene a otra en su corazón, yo no tengo lugar. Quiero entender dónde encajo en esta historia, pero también debo respetarme a mí misma. ¿Era esto una señal de ruptura inminente o una reacción en caliente? Por ahora, el misterio sigue. Mientras todo esto ocurría, Can Yaman optó por el silencio. No publicó nada en sus redes y evitó declaraciones oficiales. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que, tras la fiesta, mantuvo una reunión privada en un hotel con amigos íntimos, en la que reconoció: lo que pasó con Demet fue emocional, no algo planeado. Pero esta vez tengo que pensarlo 2 veces. ¿Está Can intentando proteger su actual relación o simplemente teme reabrir una herida que nunca cerró del todo? En las redes sociales, la batalla está servida. _ Demet, el amor merece una segunda oportunidad, son almas gemelas, lo de Sara es pasajero. _ Sara, volver al pasado solo trae dolor, Sara no merece esto, Can debe ser claro. Algunos recuerdan que en su última serie, Demet interpretó a una mujer que luchaba por su amor, y aseguran que en la vida real está demostrando la misma valentía. Otros, en cambio, la acusan de buscar protagonismo a costa de una relación ajena. Lo cierto es que Can y Demet comparten una química innegable, fruto de un pasado intenso. Pero también es cierto que las historias que terminan abruptamente suelen dejar heridas que el tiempo no siempre cura. La pregunta es si están dispuestos a arriesgarse a revivir ese fuego, sabiendo que también puede quemarlos. Por ahora el reloj avanza y las miradas siguen puestas en un solo hombre, Can Yaman. ¿Seguirá su corazón hacia Demet o se mantendrá fiel a Sara, construyendo un futuro lejos de las sombras del pasado? Este no es solo un capítulo más en la crónica rosa de Turquía e Italia. Es quizás el inicio de una nueva guerra de pasiones donde cada palabra, cada gesto y cada silencio puede cambiarlo todo. ¿Y tú, lector, a quién le darías la razón? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.